Hola, hola, hola. Hola, ¿Sí? ¿Me están hola. escuchando? ¿Me Sí, escuchan? sí, Sí, se Bueno, escucha. buenas tardes. buenas Bueno, tardes. mi nombre es Beatriz González Molina. Voy a empezar con una aclaración, así me ayudan. Yo daba clases hasta ahora grabadas. Esta es la primera que doy con Zoom. Así que capaz que cometo errores, no estoy práctica. Todo lo que me puedan indicar de cosas que pueda estar haciendo mal o que pueda hacer mejor, se los voy a agradecer. ¿Mm? Por lo pronto, ¿me ven y me escuchan? Hola. Sí, sí, se le escucha. Perfecto. Bueno, acuérdense, ahí está, ahí veo a alguien, ya siento que estoy con alguien. Bueno, este, no sé cuántas personas son, 26 personas. Bueno, cualquier cosa que vean me lo van indicando, porque así me voy. ¿Tienen código a la mano todos ustedes? Los invitaría, si tienen un código, a buscarlo, así trabajamos con el código. Si quieren interrumpir porque tienen una pregunta o cualquier cosa, no sé cómo es el sistema, si hay algún aviso o directamente hablan para que sean habilitados y puedan efectuar preguntas. No tengo ningún problema porque esta es una charla que vamos a hacer acerca de un tema. Ustedes ya vieron capacidad, ¿no? Sí, Sí, ayer lo con la vimos ayer. doctora Bárbaro. San Martín. ¿Cómo? Con San Martín ayer. Perfecto. Bueno, hoy vamos a empezar con algo que está un poquito no bastante, relacionado con el tema que es la bolilla 10. Los primeros puntos de la bolilla 10. Y si la semana que viene llegaremos hasta el punto 5. Y la semana que viene verían la segunda parte, creo que con la doctora San Martín, que es una linda parte. Es un tema cortito, no es muy complicado, así que bueno, esperemos que nos salga bien. Bueno, el tema es básicamente el tema de la incapacidad, que es, como les digo, la bolilla 10. Nosotros podríamos partir el tema de decir que todos tenemos alguna vulnerabilidad, es decir, eh, todas las personas, todas, la más perfecta, si nos miramos en profundidad, si nos analizamos en profundidad, vamos a ver que tenemos algún punto donde nos sentimos más, no nos sentimos, digamos, en plenitud. Pero hay personas que esa vulnerabilidad es más acentuada. Por ejemplo, si nosotros consideramos una persona que tiene padecimientos mentales, alguna quizás llamada enfermedad psiquiátrica, si hablamos de personas que a lo mejor la adicción le genera, no siempre, digamos, se da esto, pero hay veces que la adicción puede determinar en el sujeto un cierto descontrol. Puede ser que la persona tenga limitaciones de tipo auditiva, de tipo visual o físicas. En todos estos supuestos, pero particularmente, bueno, todos estos supuestos son considerados como supuestos de discapacidad, ¿no? Pero en los primeros casos o supuestos que mencioné, es el caso de los padecimientos mentales, de las adicciones, a veces, o generalmente, pueden llegar a determinar un problema para que la persona razone adecuadamente, y eso incide en lo que nosotros estamos actuando, que es lo jurídico, es decir, si la persona, su parte racional por estos padecimientos o por estas adicciones no está de una manera adecuada desde el punto de vista jurídico, eso va a incidir en lo jurídico, a que no pueda actuar suficientemente o adecuadamente en defensa de sus derechos, de sus intereses. Entonces, en estos supuestos, el ordenamiento es la función del ordenamiento. Ay, me gusta cuando veo a algunos, chicos, cuando veo la carita de algunos, porque si no veo una cosa negra acá que me parece que no estoy hablando con nadie. Bueno, cuando Profe, pero eso lo puede cambiar, ¿eh? ¿Cómo?
que ¿Cómo? para poder vernos a todos, podés tocar en la parte de arriba, donde está la flechita para salir, aparecen como unos cuadraditos y te aparece hablante, y podés tocar en galería y ahí nos podés ver a todos. Ay, vos Si sabés estás que con el celu, no sé. Martina sos vos, ¿no? Tengo miedo de tocar y hacer macana. Sí, Ya me lo dijiste, lo voy a practicar. Pero cuando hacen un ruidito, dale. las caritas desaparecen. Entonces me siento mejor. Pero hoy me la voy a aguantar así porque tengo miedo, viste, de hacer lío. Pero voy a practicar lo que me decís, Martina. Gracias. Bueno, Así dale. vayan enseñándome. Bueno, entonces, cuando estas personas tienen estos padecimientos mentales o estas adicciones le generan estos problemas, el ordenamiento jurídico, lo que nosotros estamos tratando de incorporar, tiene que acudir a los efectos de, a través de las normas jurídicas, crear una serie de caminos, de soluciones, para que estas personas puedan desenvolverse en lo jurídico y ponerlas en el plano más próximo a la igualdad con todas las personas, aquellas quizás que no tengan ningún tipo de padecimiento mental y demás, aunque puedan tener otras limitaciones. Lo que pasa es que cuando el ordenamiento, a veces es el tema que se discute, cuando el ordenamiento jurídico crea normas para contemplar estos casos y ver cómo encaminarlos, a veces se producen fricciones entre lo que dice el ordenamiento jurídico y la persona en cuestión. La persona no quiere someterse a ese sistema, a ese régimen. Se producen conflictos o fricciones porque la persona siente que está siendo invadida en su libertad. Es difícil a veces que una persona que tiene un padecimiento mental reconozca que lo tiene y acepte llanamente ese acompañamiento que le proyecta el ordenamiento jurídico. Entonces puede existir que se genere algún tipo de fricción o de conflicto. Incluso la doctrina, quienes escriben sobre el derecho y elaboran ideas y proyectos, también discuten porque tratan, en la actualidad más que nunca, que no se genere una invasión a los derechos de la persona de manera de ignorarla, es decir, que el derecho le imponga una solución a esa situación que él está viviendo, que signifique suprimir su voluntad totalmente, que quede reducido a un ser ignorado. Entonces, es un tema muy difícil para elaborar las soluciones. Y el derecho, vamos a ver un poquitito, fue evolucionando también en esa cuestión. Los objetivos básicos que se plantean en estos casos, o que motivan o inspiran a los legisladores, o debieran inspirarlos, es buscar un sistema legal a través del cual estas personas estén rodeados de medidas a través de las cuales no generen daños a sí mismos o a terceras personas, se proteja adecuadamente su patrimonio. Es importante para la vida tener tener el respaldo de un patrimonio, y el ordenamiento jurídico en estos casos debe acudir a, de alguna manera, brindar las soluciones para que ellos no se perjudiquen. La diferencia entre años atrás y la actualidad es que años atrás el enfoque que hacía la legislación, por ejemplo el Código de Vélez, protegía a la persona en esta situación, pero estaba muy enfocado a la protección de su patrimonio, lo cual es totalmente positivo, pero no es suficiente. Hoy el enfoque es proteger su patrimonio, pero a su vez proteger a la persona. Y también el objetivo que hay que perseguir en estos casos, ante estas situaciones, ante esta problemática que el derecho tiene que abordar, es generar las condiciones para que estas personas, no obstante su situación de vida, puedan conformar su voluntad, determinarse, es decir, que logren, lo que hace a lo jurídico, que logren formar su voluntad, es decir, yo quiero esto jurídicamente y que eso sea válido. Por supuesto, en la mayoría de los casos no lo van a poder hacer, si están en una situación así, no lo van a poder hacer solo. Ahora vamos a ver
las figuras que crea la ley para solucionar esta situación. Pero lo que se busca es que puedan formar su voluntad y que la puedan manifestar para poder actuar en el mundo jurídico. Y por supuesto, el respeto a todos y cada uno de sus derechos. Ustedes vieron capacidad con la doctora San Martín, me dicen ayer, ustedes vieron que capacidad es sinónimo de aptitud, y que la capacidad tiene dos enfoques, como la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio. En la capacidad de derecho enfoca a la aptitud para ser titular de derechos. ¿Quiénes pueden ser titulares de derechos según nuestro ordenamiento jurídico? Y eso habrán visto ayer que son las personas. Si hablamos de una cosa no tiene derechos. Las personas tienen derechos. Y las personas, si hablamos de la persona humana, tiene la capacidad de ser titular de derecho de cuanto derecho el ordenamiento jurídico ha diseñado: el derecho a la vida, a circular, a educarse, a trabajar, el que se les ocurre, a ser propietario, el derecho que se les ocurra. Por excepción, habrán visto que por circunstancias determinadas, algunas personas puntualmente, por excepción, no pueden ser titulares de ciertos derechos. Pero en general acá no hay problema. Nuestra problemática, si hablamos de personas que tienen padecimientos o adicciones que afectan su capacidad de razonar, se enfoca en el otro aspecto de la capacidad, que es la capacidad de ejercicio, la capacidad de obrar, que en el Código de Vélez se llamaba capacidad de hecho. Es decir, yo tengo derechos, pero para que esos derechos sean operativos, es decir, que yo los pueda transmitir, que yo pueda adquirir derechos, que yo pueda extinguir, que yo pueda modificar derechos, tengo que actuar en el mundo jurídico, me tengo que determinar de una manera válida, es decir, analizar la situación y conformar mi voluntad, y tengo que manifestarla también de una manera válida. Es acá donde, cuando la persona que tiene padecimientos o que tiene adicciones, es indudable que tiene la misma capacidad de derecho que puede tener cualquier persona. El tema es la capacidad de ejercicio. La problemática, el desafío al ordenamiento jurídico surge en ese tema. ¿Cómo puede ejercer sus derechos? ¿Cómo puede hacer todo lo necesario para que sus derechos, no sé, adquirirlos, extinguirlos, modificarlos, transmitirlos? ¿Cómo lo hace si él tiene ese problema de base? Esa es la problemática y ese es el gran desafío que el ordenamiento jurídico tiene que trabajar de alguna manera. Bueno, esto ha tenido etapas, esto ha pasado por etapas. En el Código de Vélez, el código que ha precedido al código actual, el tema era, vamos a hacer dos palabritas de eso, pero para que ustedes noten la diferencia. El Código de Vélez era un código, hay que ver la época de su creación y demás, era un código rígido en esta materia, en el tema de esta problemática, cómo elaborar las soluciones. Era un sistema rígido, estanco. Teníamos las personas que eran capaces y luego teníamos las personas que eran incapaces. Blanco y negro. Era un sistema rígido. En el medio no había nada. O eras capaz o eras incapaz. Si vos por las normas jurídicas llegabas a una condición de capacidad, pero eras lo que el código llamaba demente, así el código llamaba, el Código de Vélez llamaba a las personas que tenían padecimientos así de tipo mental, si eras demente, pasabas a la condición de incapaz. No había nada en el medio. La palabra demente que utilizaba Vélez Sarsfield fue muy criticada. ¿Por qué la utilizó? ¿Por qué? Porque la palabra demente significa pérdida de mente. Es el caso, por ejemplo, de las personas muy mayores que a veces comienzan a tener olvidos, lo que se llama hoy la demencia senil. La demencia es una patología de la psiquiatría, y en esta materia lo jurídico
mira qué nos dice la ciencia psiquiátrica. Bueno, se ve que en la época que Vélez elaboró su código, dementes era la forma en que se llamaba a todas las patologías. Como les dije, la demencia es una patología, está la esquizofrenia, está la paranoia, el maníaco depresivo, hay montones. Vélez llamó en general a todos, equivocado a los ojos de la actualidad, dementes. Y era, como les digo, un sistema rígido, estanco. ¿Eras capaz o eras incapaz? Y el pase del sistema de capacidad, de la categoría de capaz a incapaz, era siempre a través de una sentencia que dictaba el juez y que te colocaba en esa situación de incapacidad. ¿Y por qué digo que era un sistema estanco y rígido? Porque el tiempo fue mostrando, en la psiquiatría y en lo jurídico, fue mostrando que entre el blanco y el negro, entre este capaz o este incapaz, hay un montón de grises, hay un montón de situaciones, de personas que tienen de pronto padecimientos de tipo mental, pero que eso no los priva de, a lo mejor, poder manejarse totalmente satisfactoriamente, de manera suficiente en el mundo jurídico. A lo mejor tienen un problema de base, pero no tienen ningún problema. O a lo mejor tienen un problema y tienen dificultades o problemas para moverse en el mundo jurídico, para ejercer su capacidad de ejercicio en ciertos puntos, pero no en todo. Como habrá personas que lo tienen en todo, esa problemática. Entonces, razonamiento actual. Si existen casos así, ¿por qué pasarlo de la capacidad a la incapacidad directamente? Y no analizar en detalle, digamos, dónde la persona necesita ese apuntalamiento. Es tarea difícil. Ustedes se imaginan que el juez tiene que tomar a cada persona que viene con este tema de su capacidad de ejercicio, y tiene que llegar a poder, es difícil desentrañar a dónde la persona no puede actuar a través de su capacidad de ejercicio. Y una vez determinado, allí establecer las medidas que tenga que establecer. Vélez Sarsfield no lo hacía, hay que tampoco criticarlo porque el código de Vélez ha sido un bridge, a mi gusto, modesto criterio, ha sido a mi gusto, ¿no? un código muy bueno, muy bueno, pero hay que ver la época en que se lo creó y demás, era muy rígido, eras capaz o incapaz. Y que te declaren incapaz es embromado para la persona porque es muy estigmatizante, la persona se encuentra absolutamente limitada, desvalorizada. Ustedes, ahora no, se está tratando de cambiar, pero antiguamente era un disvalor tener una situación de ese tipo. Entonces, siempre se criticó el código de Vélez en el sentido de esa rigidez que tenía, que no contemplaba esa gama intermedia que puede haber entre la capacidad y la incapacidad. El código de Vélez, en el artículo 141, para que veamos el concepto que él tenía sobre este tema, decía que ser incapaz eran los individuos de uno u otro sexo que se hallaban en estado habitual de manía, demencia o imbecilidad, aunque tengan intervalos lúcidos o la manía sea parcial. Ese era más o menos el concepto que nos daba Vélez. Y le nombraba un representante, es decir, la persona pasaba de capacidad a incapaz. Y le nombraba un representante. La característica del representante, de la representación como figura legal, es que el representante sustituye al representado. Es decir, no tiene, puede ser que en los hechos sea una persona medida, que consulte a la persona que representa, a ver qué le gustaría, qué no le gustaría, qué le parece, qué no le parece, pero
lo clásico, lo típico de la representación, es que el representante sustituye al representado, no tiene esa necesidad de decidir con o de ayudar a decidir a. Él puede actuar en el mundo jurídico en representación del representado, que en este caso el título le vendría a través del acto de designación como representante de esa persona que fue declarada incapaz, y se mueve de esa manera. Se podrían dar casos en que el representado fuera absolutamente ignorado. Es una visión que actualmente el derecho trata de mejorar, es decir, que esa persona que tiene este tema, por el cual el ordenamiento jurídico debe analizar su situación, no quede reducido a ser ignorado, sino que se lo trata de que él siga decidiendo, que se respeten sus gustos, sus voluntades, es decir, otra visión, que la representación no sea la regla en estos supuestos. Hubo en el año 1900, ¿se va entendiendo? Hola. Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Me cortan si no entienden. Sí, se entiende. No se entiende, se corta porque yo hablo medio... Bueno, en el año 68 el Código de Vélez se reforma, tuvo una reforma muy grande. En esa reforma trabajó un jurista muy importante de la Argentina, Borda, y fue la reforma más grande que tuvo el Código de Vélez, y muy buena. Y se introduce en el Código de Vélez el criterio médico-jurídico para declarar a una persona incapaz. Fue un avance. ¿Qué es esto? Que el juez tenía que contar con un dictamen médico de psiquiatras que le indicaran la patología, que la persona tenía una patología, el diagnóstico, ¿no es cierto? Bueno, como les dije, entre la capacidad y la incapacidad existía una amplísima gama de grises que no eran contemplados en la solución o en el enfoque del tema que daba Vélez. Cuando se incorpora la figura de los inhabilitados en el Código de Vélez a través del artículo 152 bis, allí sí comienza un poquito a visualizarse esto que les estoy diciendo, es decir, no pasar desde desde la capacidad a la absoluta incapacidad, sino empezar a aceptar los grises. Porque el artículo 152 introduce la figura de personas que porque tenían embriaguez o debilidad mental o adicciones, se establece qué tipo de actos jurídicos tenían problemas para determinarse y actuar jurídicamente, y allí se los apuntala. Ya no era el pasar de la capacidad a la incapacidad. Pero en base a esto que yo les digo de los matices que hay entre la capacidad y la incapacidad, el derecho supranacional, los tratados internacionales, comienzan a trabajar sobre el tema. Y surge así la convención referida a las personas con discapacidad. Argentina es parte de esta convención. Esta convención tiene la característica de elaborar una serie de directrices, es decir, principios básicos, ideas generales básicas. No establece el articulado de detalle, pero sí establece líneas y directrices básicas de lo que se espera como legislación o lo que se entiende como lo más adecuado para tratar todo este tema. Profe, Sí, estás contame. hablando de la convención del 2009, ¿no? Porque... 2008, 2009, sí. Ah, sí, sí, Sí. sí. No. ¿Ya la vieron? No, pero como estábamos hablando de Borda me perdí. Pero sí, es la única que existió, ¿no? Pará, a ver, bárbaro, a ver si nos podemos centrar de nuevo.
Borda fue quien elaboró o trabajó en la reforma que te conté, de 1968 del Código de Vélez. Pasamos la página, el código ya ese no rige. Pero como te decía, que había un sentimiento generalizado de entre la capacidad o la incapacidad, hay toda una gama de personas que no están ni para la plena capacidad ni para la incapacidad, y comenzó a existir una legislación supranacional e incluso interna que quería abordar esa franja intermedia, todos esos matices. A nivel supranacional surge esta convención, que Argentina es parte. Y, Sí, gracias. ¿te ubiqué? ¿Te Sí, clarifiqué? quería saber la fecha, nada más. Gracias. Claro. Ya dejamos el código de Vélez, que seguía rigiendo, pero ya empieza a aparecer esta otra legislación. Bueno, los lineamientos de esta convención, nosotros lo vamos a ver mucho en el artículo 31 del Código actual, porque esta convención, como les dije, tenía principios generales, ideas amplias, generales, directrices que marcan el camino, la senda, y establecía la obligación de que los estados que firmaban esta convención tenían que modificar su legislación interna, nosotros estábamos todavía con el Código de Vélez, para adecuarse a estos principios. ¿Qué principios tenía? Como les digo, muchos de estos principios, yo les voy a acá decir algunos, los van a ver ustedes en el artículo 31. Por ejemplo, establece que el fin de todas las normas jurídicas que se den sobre toda esta temática tiene como objetivo protección de la persona. Son de protección. Tienden a eso, a proteger a la persona. Es un sistema revisable, es decir, cuando el juez tiene que tomar alguna medida sobre la persona, esa decisión que toma, que siempre es a través, lógicamente, de una sentencia, dice esta convención, tiene que ser revisada constantemente. Bueno, constantemente no les estoy diciendo todos los meses, pero digamos con frecuencia, periódicamente. Tienen que idearse, estas son más o menos las directrices que yo les cuento, tienen que idearse, crearse, diseñarse sistemas que respeten lo máximo posible la autonomía de la persona. Es decir, yo tengo que tomar, a través del ordenamiento jurídico, adoptar una política y diseñar medidas para solucionar esta problemática. Pero esas medidas, esas normas jurídicas que cada Estado tiene que crear, tienen que ser normas que respeten lo máximo posible la autonomía de la persona, no reducirla a una cosa que queda al costado, es decir, reducida a la condición de una cosa, es decir, que no, como si no pudiera participar en el manejo de sus derechos. Por supuesto, respetando la dignidad de la persona y todo. Y respetar su libertad y sus preferencias, es decir, supónganse que la persona que ayuda a esta persona a formar su voluntad y a determinarse, tienen que realizar, no sé, vamos a poner un ejemplo un poquito inocente para que podamos ilustrarlo. O sea, hay que tratar de buscar, de respetar las preferencias de la persona. A ver, la persona necesita comprar una casa, supongamos, y se ponen de acuerdo en comprar en determinado barrio, determinado lote, y la persona que está sujeta a este sistema, que tiene este problema, quiere la de al lado, cuando quien lo asiste ve que lo más conveniente es esta otra. ¿Y por qué quiere la del costado? Siendo que esta es tan pegadita y es más conveniente. No sé, es más nueva, y no sé, le gusta porque está pintada del color que le gusta. Bueno, si lo que la persona manifiesta no es manifiestamente improcedente, perjudicial para él, hay que respetar su voluntad, por más que la otra era más conveniente. Eso significa hacerlo participar, decidir, respetar su derecho, su libertad, su derecho
autodeterminarse, sus preferencias. Es decir, a lo mejor parece demasiado abundante lo que les digo, es una forma de respetar a la persona, que no sea una persona que las soluciones les vienen dadas por otros que las deciden, sino que tratar de, en lo máximo posible, que esa persona pueda manifestarse y hacer lo que quiere si es algo que no es totalmente desacertado a sus intereses, ¿no? Para eso es necesario para tomar medidas en este punto, es necesario que el juez, durante el proceso judicial que se abre para analizar el tema de su capacidad de ejercicio, porque acuérdense, la capacidad de una persona siempre se presume. Si están las condiciones en que la persona tiene capacidad de ejercicio, su capacidad se presume. Para que pase a otra condición en cuanto a su capacidad, es necesario que se abra un proceso judicial donde van a trabajar una serie de personas y que van a establecer cuál es el sistema en relación a su capacidad. Esta convención determina que en estos procesos el juez debe desentrañar totalmente las áreas en que la persona presenta problemáticas. Ya no es capaz e incapaz. ¿En qué áreas tiene problemáticas para actuar en lo jurídico? Lo tiene que determinar, porque la sentencia que tiene que dictar tiene que ser una sentencia a medida de esa persona. A medida de esa persona. Ya no es capacidad e incapacidad. Una sentencia a medida de esa persona, detectando a dónde la persona tiene problemáticas para actuar en lo jurídico, para ejercer sus derechos, para ejercer su capacidad de ejercicio. Algunos autores dicen, en estas nuevas sentencias que se dictan en estos temas, son trajes a medida, hechas por el sastre a medida. ¿Por qué? Porque es a la medida de la situación de la persona. Antes no, eras capaz o tiene un tema, pasa a ser incapaz. No era medida, porque a lo mejor la persona no estaba para que quedara en una situación de representación totalmente relegada. Para poder detectar el caso particular de esa persona, las áreas donde necesita que el ordenamiento jurídico lo apuntale, esta convención dice que hay que trabajar a través de equipos interdisciplinarios. Es decir, equipos que participan durante todo el proceso e incluso después, cuando se hacen esas revisiones de la sentencia que declara una condición especial en relación a la capacidad de ejercicio de esa persona. Esos equipos interdisciplinarios son parte de ese esfuerzo que se hace por desentrañar la situación de esa persona en cuanto a su capacidad. Por eso actúan psiquiatras, psicólogos. Ellos van a tratar de ver si existe alguna patología, en su caso cuál, que es el diagnóstico. Van a hacer una proyección, a ver cómo se piensa que puede evolucionar su cuadro, aconsejar medidas, pero también van a trabajar, es importante lo que estos profesionales puedan llegar a decir, pero también van a trabajar trabajadores sociales, asistentes sociales. Estos se enfocan más el tema del núcleo familiar de la persona. ¿Puede esta persona seguir en ese núcleo familiar? ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? ¿Quiénes son más allegados a él? ¿Quiénes no? El ámbito social, su participación no sé, con los vecinos, su participación en un club social, en ciertas actividades. Entonces hay un enfoque, incluso a enfermeras también pueden trabajar en estos equipos interdisciplinarios. Y ya Profesora, les digo, una pregunta. Disculpe. Sí, a ver, ¿cómo vos te llamás, Francisco? Sí, Francisco. Sí. Lo que dicten estos equipos interdisciplinarios, ¿sí o sí tiene que estar en la sentencia que dicte el juez después? Es fundamental, porque ellos, Okay. Vos ponele, se inicia un caso de una persona que vos decís tiene problemas con su capacidad de ejercicio, su capacidad. Bueno, desde que comenzás el tema ya empiezan a trabajar este equipo.
Este equipo es el que nutre al juez, que va luego a dictar la sentencia. La sentencia es la que le va a cambiar la condición eventualmente, pero este equipo es el que le nutre de todos estos datos para buscar el mejor traje a medida para esa persona. Y luego sigue actuando esta comisión, este equipo interdisciplinario, porque como te digo, la convención y luego la ley, vamos a ver, exige que la sentencia que se dicte sea revisable. A ver, no es, vos antes declarás una persona incapaz, y bueno, y si no, ahora es revisable, entonces lo vas a captar si la persona quizás con medicación, no sé, con alguna medida que se ha implementado respecto de, ha salido del cuadro que generó la sentencia. Entonces, ese equipo interdisciplinario actúa siempre. Bueno, también la convención pide que exista la participación muy activa, muy intensa de la persona en el proceso. Una forma muy intensa de participar en el proceso. Por eso es que tiene que nombrar abogados, si no tiene abogados se lo designa el Estado, e incluso a nivel de la doctrina se está sosteniendo que tendrían que ser profesionales del derecho especializados en la temática, especializados en la especial situación de estas personas. A ver, bueno, también tienen derecho a la información, es decir, es un proceso que constantemente le debe ser informado qué se hace en ese proceso. Hay que buscar, lo dice la convención, las maneras, la que sea, las formas, las que sean, en base a la particular situación de la persona, para que esté informado de lo que pasa en ese proceso. Imaginemos distintos supuestos, ¿no? Bueno, hay que buscar de qué manera poderlo informar. Y hace mucho hincapié en que no debe limitarse su libertad, es decir, la internación tiene que ser excepcional, cuando es imposible evitar ese estado de privación de libertad, de manera excepcional. Y, una pregunta, profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, decime. En el caso de la internación, bien, Abril, sí. En el caso de la internación, como mencionaste recién, el equipo interdisciplinario es fundamental en caso de internación para la sentencia. Sí, sí. Internación lo van a ver ahora en la próxima clase con la doctora San Martín. El equipo interdisciplinario actualmente actúa de una manera muy, muy intensa, siempre, siempre. Y ya te digo, lo que busca la ley es, más allá de la internación, exista o no exista internación, lo que yo te quiero decir es que solamente en supuestos muy excepcionales, a ver, ustedes habrán visto, y son jovencitos, un cantante muy conocido tuvo un problemita hace poco, lo habrán visto por las noticias, ¿no es cierto? ¿Se ubican? Bueno, en el caso de él se lesionó y bueno, hubo que operarlo y demás, pero si no, si una persona está totalmente salida de sí, es posible que tengan que internarlo, pero esa internación se hace a los efectos de equilibrarlo, no de dejarlo depositado en un lugar. Por eso es que la convención y la legislación pide que esas internaciones sean en lugares comunes de internación y no en los llamados manicomios, que eran lugares a veces donde las personas que quedaban allí un poco, mucho más de lo que deberían estar, los llamados manicomios. Esta legislación, esta orientación, a partir de esta convención, con todas estas ideas directrices, justamente lo que busca es eliminar la existencia de los manicomios, que, bueno, han sido duramente criticados, ¿no? Bueno, y a raíz de toda esta convención, de estos principios, que como les dije, esta convención obliga a los estados firmantes a adecuar su legislación interna, surge la ley de salud mental en la Argentina.
para consagrar todos estos principios que se encuentran en esta convención, de alguna manera. Y tiene, tuvo como, digamos, característica muy, esta ley está vigente totalmente, pero la característica que tuvo esta ley es que introduce en el Código de Vélez, que tenía ese sistema tan rígido que yo les hablé, el artículo 152 ter, que fue digamos, una ola, un golpe para todos cuando lo vimos, porque nos ayornó mucho, fue un cambio muy importante, un blanco-negro que hizo, porque justamente exigía que el juez, para actuar sobre la capacidad de ejercicio de las personas, hiciera una sentencia, como yo les digo, tan personalizada, donde se analiza muy en detalle la situación de esa persona. No capacidad, incapacidad, sino la situación de esa persona, y que fuera revisable. Bueno, en este contexto de situación llegamos al actual Código Civil y Comercial. Llegamos al código. Ustedes vieron el código en el artículo 22, por eso les decía que tuvieran un código a mano. Bueno, el artículo 22 nos habla de la capacidad de derecho y nos dice: toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Es lo que yo les decía a ustedes, que la capacidad de derecho no hay diferencias entre una persona u otras con estas temáticas particulares. Pero el artículo 23 habla de la capacidad de ejercicio y nos dice: toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos. Es decir, cuando vos llegás a la edad que la ley te da capacidad de ejercicio, como dice el artículo 23, toda persona humana puede ejercer por sí, yo misma, yo voy y digo: sí, quiero comprar esa casa, firmo, vendo, compro, alquilo, lo que sea. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y en una sentencia judicial. Perfecto. ¿Cómo es este tema de la capacidad de ejercicio en el actual Código Civil y Comercial? Bueno, ha sido una renovación bastante completa que un poco trata de captar todo lo que hemos venido diciendo, ¿no? En el artículo 32 se consideran dos categorías: las llamadas personas con capacidad restringida y las personas incapaces. Es decir, cuando se plantea un tema de capacidad de ejercicio, el juez tiene que hacer todo ese estudio con el equipo interdisciplinario y podrá decir: no existe ningún problema en este sujeto respecto de su capacidad de ejercicio, o podrá decir: existe un problema. Y si existe ese problema, ¿en qué condición lo puede colocar? Bueno, en una condición de capacidad de la persona con capacidad restringida o incapaz. En el caso de la capacidad restringida, la persona sigue siendo capaz de ejercicio, pero con algunas limitaciones. ¿Y qué limitaciones? Las que el juez encontró cuando hizo ese estudio personalizado con el equipo interdisciplinario respecto del sujeto, y le creó ese traje a medida su situación. Entonces dicta una sentencia, porque sin la sentencia no se cambia el estado de la capacidad de la persona. Dicta una sentencia luego de llevar adelante todo ese proceso, que lo van a ver en la clase siguiente de cómo es todo ese proceso con la doctora San Martín. Dicta una sentencia que coloca a la persona en una condición de capacidad, en cuanto a la capacidad de ejercicio, de capaz, pero con restricciones. Las restricciones apuntan a aquellos sectores de esa capacidad que el juez, previo proceso, detectó en que la persona no puede moverse sola, porque está propensa a realizar actos que lo van a perjudicar. Entonces, ahí es donde se le restringe la capacidad. En lo demás sigue siendo capaz, como cualquier otra persona. No está capaz, incapaz, no es incapaz, es capaz, pero con algunas áreas
detectadas donde la persona tiene alguna problemática y allí el ordenamiento jurídico establece un sistema que es los apoyos, el o los apoyos, que son como, digamos, un acompañante, la palabra no es exacta, pero digamos, asiste y acompaña a la persona para cuando forma su voluntad y se manifiesta la persona. Ellos pueden actuar, estos apoyos, estas personas, solamente en las áreas específicamente individualizadas por el juez en la sentencia, como que la persona tiene que actuar en cuanto a su capacidad de ejercicio con esos apoyos. En lo restante, la persona va a tener la capacidad de ejercicio común de cualquier otro. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profesora. gracias, corazón. Bueno, ¿qué nos dice el artículo 32? Dice que el juez puede, es decir, puede si se le muestra la evidencia, ¿no? El juez puede restringir la capacidad para determinados actos. Para determinados actos. La incapacidad supone una restricción generalizada y total. Esta es una persona capaz con áreas restringidas, puntos restringidos. El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de personas mayores de 13 años. Cuando padecen una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, esto en cuanto al tiempo, grave, que permita concluir que el ejercicio pleno de su capacidad de ejercicio, acá eso, puede resultar un daño a su persona o sus bienes. Vamos a ir desentrañando este artículo. El juez puede, es decir, puede en base a lo que le surja de ese proceso que yo les conté, que se abriría en relación a la capacidad de la persona. Para determinados actos, porque si le restringe la capacidad para todo, ya pasaría a ser un incapaz, ya no sería esta categoría. Y a partir de personas mayores de 13 años, ¿por qué a partir de los 13 años podemos hacer esta consideración o se puede abrir un proceso en relación a la capacidad de ejercicio de las personas? Ustedes vieron que la existencia de las personas comienza con la concepción y termina con la muerte física de la persona. Otro temazo de jurídico. ¿Por qué les digo muerte física? Porque antiguamente, muy antiguamente, existía en el derecho romano lo que se llamaba la muerte civil, que eran personas de carne y hueso humanas que no eran consideradas personas. Y, por ejemplo, los esclavos o aquellas personas que habían acumulado deudas, llegaba un momento que se los consideraba un muerto civil. No tenían derechos, no eran considerados personas, era la llamada muerte civil. Ya cuando Vélez crea el código, en uno de sus artículos dice que no se acepta la muerte civil en el código de Vélez. Bueno, la existencia de las personas comienza con la concepción y termina con la muerte. ¿Con qué muerte? La muerte física de la persona. Pero a partir que nace, desde que nace, hasta ahí tiene un representante que es el progenitor, ¿no? Pero una vez que nace, hasta una determinada edad, que la fija el ordenamiento jurídico y que ha variado, en el caso nuestro, a través del tiempo, actualmente es de 18 años, desde que nace hasta que cumple esa edad que fija el ordenamiento jurídico, la persona es incapaz. Es incapaz en base a una razón, digamos, evolutiva. Si bien la persona está sana mentalmente, está desarrollando su parte intelectual de manera tal que no podríamos decir que un nene de 5 años, que puede ser titular de, supongamos, de una fortuna, quizás, pensemos en los hijos de Ricardo Ford, eran chiquititos cuando pasaron a ser los titulares por la muerte de del papá de una fortuna, ellos pueden ser titulares, o sea, no se necesita ser mayor de edad para ser propietario y demás. El tema es
ejercer todos los actos jurídicos que son necesarios realizar respecto de esos derechos, ¿no es cierto? Entonces, por una razón que no tengo que explicar mucho, no vamos a decir que un nene de 5 años puede decidir, por más que esté sano mentalmente, si va a comprar una casa, si va a vender una propiedad, ir a una escribanía y prestar consentimiento, porque él está perfecto, pero su parte racional está evolucionando hacia un momento a partir del cual el ordenamiento jurídico considera que las personas que llegan a esa edad ya están en un grado de madurez suficiente como para actuar en el mundo jurídico por sí. Pero ¿qué pasa? Eso es progresivo. Eso es, uno cuando es chiquito es una cosa, pero cuando tiene de pronto 17 años es otra. Entonces, el ordenamiento jurídico ha hecho un corte a partir, que ya lo deben haber visto ustedes, en los 13 años y en los 16 años, lo vieron, ¿no es cierto? Y a partir de los 13 años comienza a permitir a la persona decidir respecto de ciertas cuestiones y actuar en el mundo jurídico en base a esas cuestiones que el ordenamiento jurídico lo faculta. Eso ustedes ya lo tienen que haber visto. No sé quién dio el tema, el doctor Pele, me parece. Es Sí, el lo vimos por artículo, los videos de del campus. No tuvimos ninguna clase en particular, pero lo vimos por el campus. unas clases grabadas del doctor Pele, ¿puede ser? Claro. Es el artículo 26. Si ustedes cuando estudiaron el artículo 26 van a ver que a partir de los 13 años ya hay algunas cositas que siguen siendo incapaces, pero ya hay cosas que se les permite, ámbitos de su vida, de sus derechos, que ya el ordenamiento jurídico les reconoce aptitud para poder ir decidiendo. Y a los 16 más. Entonces, recién a partir de los 13 años es que podemos, nos dice el artículo 32, analizar el tema de si colocamos a la persona en una situación de restricción a la capacidad. ¿Por qué? Porque a partir de los 13 años ya comienza a tener esa pequeña capacidad que el ordenamiento jurídico le reconoce. Entonces, para que hagamos un análisis de este tema, tenemos que partir de los 13 años. No, pero resulta que el nene tiene 10 años, ya se nota marcadamente que tiene un problema. No, hay que esperar a los 13 años. Ese es el punto de partida para hacer estos planteos. Entre nosotros, digamos, nosotros decimos las personas menores son absolutamente incapaces, bueno, pero la verdad es que no obstante la edad que tengan, hay actos jurídicos que pueden realizar. Por ejemplo, a ver, les voy a dar unos artículos para que se los anoten, que yo no me los acuerdo los números, les digo el articulito para que ustedes lo puedan ir a leer. Por ejemplo, el artículo 1922 permite que a partir de los 10 años los chicos puedan poseer bienes y a través de la posesión adquirir el dominio. El artículo 684 permite a los menores hacer contratos de menor cuantía. Es el chico que va al kiosco del colegio y compra, no sé, una comida. Eso es un acto jurídico, de la característica que tiene, pero es algo jurídico. Y lo hacen. Y después el artículo 595, entre otros muchos artículos, habla del consentimiento para la adopción, los casos en que hay que pedirle, no obstante que son menores de edad, que hay que pedirles el consentimiento. Entonces nosotros vemos que pese a que decimos antes de los 13 años pareciera que no pueden hacer nada, no, pueden hacer algo, pero es por excepción. Bueno, en relación a estas personas a quienes esa sentencia judicial les declara la capacidad restringida, debemos tener en cuenta que deben ser personas con alteraciones mentales o adicciones que tengan las características que dice el artículo 32, es decir, prolongadas o permanentes, que sean graves y que permitan llegar a la conclusión que el ejercicio pleno de su capacidad los expone a actos perjudiciales para su persona, sus bienes y demás. Si se dan esas condiciones, si no, la medida no corresponde, el juez va a restringir su capacidad en esa sentencia judicial y le va a nombrar él o los apoyos.
va a individualizar cuáles son esas áreas en que la persona va a actuar con apoyos y va a designar los apoyos. Esos apoyos tienen que actuar, dice el código, respetando la autonomía de la persona y viendo sus preferencias en cada caso concreto. Pero el artículo 100, este es el 32, si nosotros vamos al artículo 100, el artículo, a ver, 101 me parece que es. Sí, el 101. El artículo 100 nos dice la regla general: las personas incapaces ejercen por medio de sus representantes los derechos que no pueden ejercer por sí. Pero el 101 dice, enumeración, son representantes, y en el inciso C nos dice, de las personas con capacidad restringida, él o los apoyos designados cuando, conforme a la sentencia, estos tengan representación para determinados actos. De las personas incapaces, en los términos del artículo 32, el curador que se nombre. ¿Qué es esto? Cuando a la persona se le restringe la capacidad por todo lo que hemos dicho, se le nombran los apoyos. El apoyo es lo que dice la palabra, es un apoyo. Lo ayuda a tomar buenas decisiones, a conformar su voluntad y manifestarla. Porque si no, se produciría o existiría el peligro de que la persona realice actos perjudiciales. Pero es posible que ese estudio que hizo el juez con ese equipo interdisciplinario determine ciertas áreas de comportamiento de la persona donde no es suficiente el apoyo, donde necesita algo más intenso. En esos puntos, el apoyo va a actuar como representante, pero son de excepción. Es decir, va a haber quizás áreas en que la persona no necesite el apoyo, que puede actuar por sí porque es capaz. Va a estar las áreas con capacidad restringida donde actúa el apoyo, y punto. Pero habrá otras personas que tendrán capacidad restringida y ciertos puntos en que los apoyos no son suficientes. Entonces, esas personas que se desempeñan como apoyos van a tener capacidad de representación para esos actos. ¿Se logra entender? ¿Lo entienden o está medio confuso? ¿Ese es el artículo 101? ¿Cómo? Ese es el artículo 101 porque me perdí y no llegué a copiar. Claro, el artículo 32, vamos a leer los artículos, así vemos la historia. El artículo 32 te dice, a ver, ¿dónde está el 32? Hay que prender la luz, soy a la gana para prender la luz. El 32 nos dice, personas con capacidad restringidas y con incapacidad. Porque dijimos que cuando se presenta la persona que hay que analizar su situación, porque vemos que hay complicaciones en cuanto a su capacidad de ejercicio, el juez tiene dos posibilidades, o darle capacidad restringida o incapacidad, una de las dos. Estamos viendo la primera opción. Como puede llegar a decir, esta persona no tiene ningún problema en la capacidad y rechazar la petición de restringir la capacidad, ¿no? Pero bueno, el artículo 32 dice, persona con capacidad restringida y con incapacidad. El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, siempre que estime que el ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. En relación a dichos actos, en los cuales él restringe la capacidad, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona. Él o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida. ¿Ven que lo que decíamos de la convención está ahora en el código? Y ven que hay que respetar las preferencias de la persona, lo que yo le decía.
escuchame, te conviene esta casa. No, pero yo quiero esta porque tiene un arbolito ahí que me encanta. No, pero mira que esta, la cañería es mejor, está mejor ubicada. A él le gusta esta. Y si no es un disparate, metámonos por ahí, que es lo que él quiere. ¿Se entiende? Bueno, hasta acá está con los apoyos. Puede ser que el caso de la persona sea eso y punto. Una persona con capacidad restringida que tiene apoyos. Pero está el artículo 101. No hay que acordarse los números, yo se los tengo que decir para que ustedes puedan buscar. El artículo 101 dice, enumeración, son representantes. Yo, como les dije, la diferencia entre el apoyo y el representante es que el apoyo complementa, apoya. En cambio, el representante sustituye, no tiene que estar, puede decidir por sí. Dice, son representantes, habla de las personas por nacer, de las personas menores de edad, y en el inciso se habla de las personas con capacidad restringida. ¿Pero cómo? ¿No dijimos que las personas con capacidad restringida tenían apoyo, que no tenían representantes? Ah, pero puede haber casos, 1, 2, 5 en millones o quizás muchos más, donde en ese estudio que hizo ese equipo interdisciplinario, se llega a detectar áreas del comportamiento de la persona en cuanto a lo jurídico, la capacidad de ejercicio, en que el apoyo no es suficiente. El padecimiento es más intenso y el desorden de la persona es más intenso. Entonces el apoyo no es suficiente. Entonces ahí, en esas áreas, tendrá que darle al apoyo función de representante, de moverse solo. Entonces, va a haber personas con capacidad restringida, áreas con capacidad restringida, y habrá personas que tengan áreas con capacidad restringida y áreas con incapacidad. La misma persona. El apoyo va a tener funciones aquí de esta característica y aquí de esta otra característica. Profe. Son representantes de las personas con capacidad restringida, él o los apoyos designados cuando, conforme la sentencia, todo ese estudio previo que hay que hacer, estos tengan representación para determinados actos de las personas incapaces, bueno, y luego de las personas incapaces, en los términos del artículo 32, el curador. Contame, Francisco, ¿qué me ibas a decir? Justo ahí lo dijiste. ¿Cuál es la diferencia entre, qué es un curador en realidad? ¿Cuál es la diferencia entre un apoyo y un curador? El curador es el nombre que se le da al representante de los incapaces. Es un representante. O sea, el apoyo apoya, acompaña, complementa, se mueve con vos. El representante es más independiente, porque la persona está más comprometida, digamos, entonces se mueve con mayor independencia. Curador es el nombre que recibe el representante cuando tiene estas funciones. En vez de llamarlo representante, se le llama curador. Entonces, más o menos la forma en que se manejan el curador y el representante es más o menos igual, es decir, se manejan libremente. El curador es un representante, no es un apoyo. La diferencia, las dos diferencias son apoyos y representantes. El curador es un representante, el que se le específico, que actúa en estos casos, el que se le da el nombre de curador. Es un representante. ¿Querés llamarlo representante? Llamarlo representante. Es un porque la representación, a ver, si no tengo que hablarles de representación. Existen distintos tipos de representación, voluntaria, legal. En estos casos, este tipo de representantes se los llama curadores. Están los tutores, los curadores. Sí, con saber que es un tipo de... Con saber que el curador es un tipo de representante, estamos. Profe, entonces el apoyo acompañaría y excepcionalmente podría ser representante en algunas áreas, o sí solo acompaña. Sí, Florencia, sí. ¿Y dónde encontramos que va a ser apoyo o va a ser representante? ¿En dónde lo encontramos eso? ¿En la sentencia? En la sentencia de cada caso. En la sentencia. El juez siempre va a tratar de que la persona tenga la menor restricción a su capacidad, la menor.
para obedecer esos postulados de la Convención y de la Ley de Salud Mental, que dice que la capacidad es la regla, que hay que respetar al máximo la libertad de las personas, el derecho a de autodeterminarse y toda la cosa. Va a tratar de establecer cuáles, tampoco va a ser escaso, él va a tratar de determinar en qué áreas la persona necesita apoyo y que tenga un apoyo. Ahora, si lo que la persona lo ha llevado al proceso judicial demuestra o revela que la persona, el apoyo no le es suficiente, ¿no? Le va a nombrar una persona con mayor facultad de decisión por sí, que es el representante, que en el caso se llama curador. Es un representante que tiene un nombre especial, curador. Y luego Profe, tenemos una la pregunta. otra. Sí. Puede haber más de un curador, ¿verdad? O sea, la curatela puede ser compartida. La curatela, sí, viste que también te hablan los apoyos, que pueden ser uno o varios. Incluso hay que ver si se puede designar a la persona que quizás la persona con capacidad restringida te sugiere. Sí. Bueno, incapacidad. La otra condición es la incapacidad. O sea, viene una persona que tiene problemas con la capacidad, en el ejercicio de su capacidad. ¿En qué condición jurídica la podemos poner? ¿Capacidad restringida o incapaz? ¿Y a quiénes van a poner en la condición de incapaz? Artículo 32, última parte. Después que leímos todo lo que hemos leído, en el último parrafito, el artículo 32 dice, por excepción, es decir, que el juez tiene que declarar la incapacidad por excepción, cuando ya no encuentra manera de solucionar el tema de esta persona de otra forma, por excepción. Por excepción, cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyo resulta ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. ¿Qué diferencia hay entre esta incapacidad y el caso que estuvimos analizando antes? Que en el caso anterior, la persona es capaz con áreas de capacidad restringida y por excepción algunas áreas en que es incapaz y tiene representante. Pero eres capaz. Para lo que no cayó en el área de la restringida y de la incapacidad, sigue siendo capaz. Este caso es un caso excepcional. Miren las palabras del artículo. Por excepción, cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, no necesariamente acepto o no quiero, por cualquier modo, de la manera que sea, medio formato adecuado y el sistema de apoyos resulta ineficaz, esa persona que trata de decidir no va, eso no funciona en el caso de esta persona, en ese caso excepcional, el juez puede declarar la incapacidad de esta persona, ya no declara la capacidad restringida, ya lo coloca en la condición de incapaz, la regla es la incapacidad, no la capacidad con restricciones, la incapacidad, y designar un curador, que dijimos el curador es un representante, sustituye al representado. Esta figura de la incapacidad, colocar a la persona en una condición jurídica de este tipo, fue criticado cuando el código siguió aceptando esta categoría porque se entiende que va en contra de todos los preceptos de la Convención, de la Ley de Salud Mental, de las nuevas orientaciones en materia de capacidad. La idea era eliminar esta figura de la incapacidad. Incluso algunos autores dicen que expone a la Argentina a quedar en una condición de violación
estar violando la convención que ha firmado y que le podría caber algunas sanciones, las que se prevean en la convención. Pero hay un autor que ustedes, muchos autores son contrarios a este párrafo del artículo, pero hay un autor que ustedes suelen leer mucho, Rivera, y dice que si estamos hablando de quizás casos extremos, personas que se encuentren en situación de inconsciencia, en situaciones muy, muy extremas, ¿qué otra solución, dice Rivera, puede brindar el ordenamiento jurídico? Entonces, pese a que estos movimientos dicen que Argentina se ha equivocado al reconocer en este artículo, seguir reconociendo la figura de la incapacidad, sostienen, pero ¿y cómo haríamos o qué solución puede dar el ordenamiento jurídico en casos tan extremos, ¿no es cierto? Nos falta ver el artículo 31, que es el que vuelca en nuestro ordenamiento jurídico un poco a todas esas directrices que nos vienen desde la convención, ¿no? El artículo 31 dice, reglas generales. ¿Estoy muy oscura yo? Acá estoy a la gana de prender la luz. Bueno. Artículo 31, reglas generales. La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las siguientes reglas generales, que son un poquito las que ya estuvimos viendo. A. La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume. Siempre partimos de allí, la persona es capaz. Aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. Porque después ustedes van a ver que la internación tiene sus reglas y el tema de la capacidad otra. Es decir, aunque la persona esté internada en un establecimiento asistencial por un tema justamente relacionado a lo que estamos viendo, igual la capacidad se presume. B. Las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. Esto es un poco, digamos, por aquello que habíamos dicho, que en la anterior legislación, en el Código de Vélez, a veces se sostenía que la orientación era más a proteger el patrimonio. Inciso C. La intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, el equipo interdisciplinario del que estuvimos hablando, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial. B, no sé quién me había preguntado esto, que me había dicho. B, D, la persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuados para su comprensión. Es decir, si es una persona sordomuda, a lo mejor están esos sistemas táctiles. Vieron que ahora la tecnología tiene una variedad tremenda de posibilidades. Bueno, hay que buscar, pensar y esforzarse en encontrar el camino a través del cual la persona pueda recibir información. La persona, inciso E, la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios. F. Deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades. Este artículo 31 es un poquito un resumen de todo lo que hemos dicho respecto a lo que decía la Convención, la Ley de Salud Mental. Y acá tampoco hay que perder de vista, en todo este tema de capacidad, el artículo 60, que no sé si ya lo vieron, que habla de las, no, capaz que no lo vieron todavía, de las directivas anticipadas, que dice la persona plenamente capaz puede sí, lo vimos, anticipar. ¿Ah, lo vieron? Bueno. Sí, lo dijo ay, no me sale el nombre. El doctor Pele, debe ser que lo habló. Es un artículo que en temas de capacidad es muy interesante. Bueno, si nosotros consideramos todo el tema de la capacidad de las personas que tienen estos padecimientos, estas adicciones, nosotros vimos estos artículos, el 31, bueno, y demás, pero no es la única protección
yo quiero que ustedes, el programa les pide básicamente esto que hemos hablado, ¿no es cierto? Pero no es la única protección, la única parte del código que establece vías de protección a las personas en estas condiciones. Yo les voy a dar una serie de artículos que, como siempre les digo, les doy el número de artículo para que ustedes puedan ir a verlo. Lo importante es que tengan la información de lo que dice el artículo, el número no interesa. Pero, por ejemplo, ¿qué otras normas jurídicas, además de estas referidas a la capacidad de ejercicio y demás, encontramos en el código y qué es el tratamiento o complementan la protección a estas personas? Por ejemplo, el artículo 44 y 45, que habla de la nulidad de los actos jurídicos que celebren estas personas, que lo van a ver en la clase siguiente. El artículo 245, que habla de la afectación de la vivienda al régimen de un régimen especial de protección. El artículo 255, que habla de la desafectación de la vivienda. El 526, atribución de la vivienda, el inciso A, atribución de la vivienda. El 555, el derecho a la comunicación. El 707, participación en los procesos. El artículo 1000, efecto de la nulidad de los contratos. El artículo 1535, las prohibiciones que existen entre los tutores, los curadores y los apoyos. El artículo 1745, inciso D, que habla de daños resarcibles. El artículo 1281, inciso D, que habla de la causal de indignidad. El artículo 1297, que habla de la aceptación de la herencia. El artículo 2331 habla del pacto de indivisión. El 2371 de la partición de la herencia. Y el artículo 2543, que habla de inciso C, de la suspensión de la prescripción. Les tiré todos estos artículos para que ustedes vean que la protección en relación a estas personas no es solamente esos artículos que hemos visto. Todos estos artículos que les enumeré, si ustedes los leyeran, verían que las personas con capacidad restringida y los incapaces aparecen mencionados de una manera intuitiva. A ver, vamos a elegir cualquiera, a ver cuál les parece. A ver, un artículo, vamos a ver el 1000, que es un clásico. A ver, vamos a ver el artículo 1000. 1000. Es para que lo lean estos artículos, no es simplemente con la idea de que vean que no solamente lo que hemos dicho bueno, el artículo, estamos hablando de la incapacidad e inhabilidad para contratar, y el artículo 1000 dice, efectos de la nulidad del contrato. Es un contrato que se declaró nulo. Dice, declarada la nulidad del contrato celebrado por la persona incapaz o con capacidad restringida, la parte capaz, es decir, quien contrató con el incapaz, no tiene derecho para exigir la restitución y el reembolso de lo que ha pagado o gastado. Es decir, si no obstante ser un incapaz o una persona con capacidad restringida, esta persona va y celebra un contrato, fácticamente puede suceder, y luego se lo declara nulo el contrato, este artículo, ¿qué hay que hacer? Hay que devolverse lo que se recibió, cada parte devuelve lo que recibió, pero acá es la nulidad de un contrato celebrado por un incapaz o con capacidad restringida. Entonces el artículo dice que la parte capaz, es decir, la que no tiene la capacidad restringida o la incapacidad, no tiene derecho para exigir la restitución o el reembolso de lo que ha pagado o gastado, excepto si el contrato enriqueció a la parte incapaz o con capacidad restringida y en cuanto se haya enriquecido. Normalmente uno tiene que devolver lo que recibió y me darán lo que yo entregué. Bueno, acá solamente en esa condición. Si ustedes leen en algún momento todos los artículos que les mencioné, van a encontrar en esos artículos y referidos a diversas materias normas jurídicas que protegen a estas personas. Bueno, a ver si me olvidé de algo para decirles. Básicamente, bueno, ven acá, estoy mirando que me apunté para hablarles y me olvidé que
el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, también habla sobre esta temática, porque establece que le corresponde al Congreso, inciso 23, legislar y promover medidas de acción positivas que garanticen la igualdad real de oportunidad y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de, hace una enumeración y finalmente se refiere a las personas con discapacidad. Porque estas personas que nosotros mencionamos al principio de la clase, que son las personas que tienen padecimientos mentales, adicciones, limitaciones auditivas, visuales o particularidades físicas que también los limitan, son los que en la convención se llaman personas discapacitadas. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna preguntita para hacer, si se entendió algo, cómo les funcionó el tema. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que realizar? ¿Nadie? Bueno. Profe, una pregunta. No, profe, se entendió. La última. Pero, cuando alguien es declarado incapaz, ¿dónde es que se anota? ¿En qué registro? Eso lo van a ver la clase que viene. Listo. En la clase que viene la doctora San Martín les va a hablar. Nosotros estuvimos hablando del proceso judicial, ¿no es cierto? Que para que la persona pase a la nueva condición es necesaria una sentencia judicial. La doctora les va a hablar desde que se inicia el proceso, cómo se llega a la sentencia, y les va a decir dónde se inscribe y qué consecuencias produce en relación a actos jurídicos, las nulidades y todo eso. Así que la clase que viene van a ver ese proceso judicial en cuestión y van a ver el tema de la internación y demás. Ella les va a dar, hoy vimos lo que es la categoría jurídica. Con la doctora San Martín van a ver el proceso que lleva a la persona a esta categoría jurídica. Ok, bueno, gracias. Gracias, Francisco. ¿Alguien más? No. Bueno, chicos, ha sido un gusto conocerlos, aunque no les puedo ver la carita. Espero aprender para la próxima, para poder verlos, sentirme más acompañada cuando hablo. Y bueno, nos vemos dentro de, creo, 15 días. Un gusto. Chao. Chao, gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Profe, Profe, un gusto. gracias. Chao, profesora, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Terminé. Terminé.
Profesora. Sí, no puedo salir, ya me di cuenta, corazón. A Sí, ver, para. justo estaba por decir eso, que no sé si tenía que dar otra clase, pero que no salió de esta No, sala. sí, estoy tratando, pero no logro. A ver, dice Fija- Bueno, Sí, acá dice salir de la reunión, voy a apretar, así que me despido. dale. Hasta ¿Con luego. quién estoy hablando? Con Lautaro Lopetegui, Lautaro Luis Bueno, Lopetegui. Lautaro, muchísimas gracias, voy a intentar salir, a ver. No, por Chao, favor. hasta Chao, hasta luego. luego. Gracias. A ver si salí. No.